Buena tarde, mi nombre es Cambio Peralta y a continuación voy a explicar el voltaje 2 de las tablas de la actividad 3. Empecemos con la tabla 1. En la tabla 1 nos dan que el voltaje RMS es de 6 voltios. Con este voltaje podemos hallar el voltaje pico, que sería igual al voltaje RMS sobre 0.707. Hacemos la operación. 6 dividido en 0,707. Nos da un valor de 8,48 voltios. Siguiendo la línea, podemos hallar el voltaje pico negativo, que sería menos 1 por el voltaje pico positivo. Menos 1 por 8,48 voltios. Es igual a menos 8,48 voltios. Teniendo estos dos voltajes y teniendo el voltaje pico positivo, puedo empezar a hallar el voltaje pico a pico, el cual me dice que es 2 por este voltaje. 2 por 8,48, que es el voltaje pico positivo, es igual a 16,96. 16,96 voltios. En la tabla me especifican la frecuencia, que es de 60 Hz, a lo cual voy a hallar el periodo, donde el periodo es 1 sobre 60. Perdón, 1 sobre 60, que sería igual a 0,16, o lo que equivale también a 16,6 milisegundos. Una vez tenemos el periodo, podemos hallar el tiempo 1, que es igual al periodo sobre 2, que serían esos 16,67 sobre 2. 8,3. 8,33 milisegundos. Si ustedes se fijan, el tiempo 2 es el periodo sobre 2. El periodo es el mismo que tenemos arriba, que en este caso son 16,66 milisegundos, a lo cual obtenemos los mismos 8,33 milisegundos. Teniendo en cuenta esto, nosotros hallamos los voltajes medidos con osciloscopio y teóricos de la tabla 1. Si ustedes se dan cuenta, este teórico es exactamente igual a los datos que tengo en la parte lateral izquierda. Pero ¿cómo tomo estos datos? Sencillo. Abrimos Multisim y una vez creada nuestra fuente, nuestra tierra y el osciloscopio Aligent, lo conectamos y configuramos la fuente, que serían 6 voltios RMS a 60 Hz, y iniciamos la simulación. Al iniciar la simulación encontramos lo siguiente. Tenemos una onda seno, la cual estamos viendo en este momento, y podemos tomar datos. ¿Qué datos podemos tomar? Datos de frecuencia, datos de periodo, datos pico a pico. En la parte inferior del osciloscopio aparece frecuencia, periodo, pico a pico. Podemos ver el voltaje máximo, voltaje pico positivo, voltaje pico negativo, RMS, los tiempos, el tiempo de la primera onda, el tiempo de la onda positiva, el tiempo de la onda negativa. Y ahí podemos obtener los datos medidos por osciloscopio, que serían los datos que vamos a tener en la tabla 1. Entonces, medidos por osciloscopio con multisim y teóricos en la tabla 1. Seguimos entonces con la tabla 2. En la tabla 2 tengo voltaje pico a pico en 15 voltios. Con ese voltaje pico a pico yo puedo empezar a hallar el voltaje pico positivo, que sería voltaje pico positivo sobre 2,
que serían 15 voltios dividido en 2, a lo que es igual a 7.5 voltios. El voltaje pico negativo es igual a menos 7.5 voltios. ¿Por qué? Porque es el voltaje pico positivo por menos 1. Podemos hallar el voltaje RMS teniendo el pico positivo. Que el voltaje pico positivo tenemos que son 7.5 por ¿quién? Por 0,707. Es igual a 5,302 voltios. En este caso, la frecuencia cambia. Entonces tenemos una frecuencia de 150 Hz. Para hallar el periodo es 1 sobre la frecuencia, sobre 150 Hz. A lo cual, eso es igual a 0,06 milisegundos, perdón. ¿Sí? Que también sería equivalente a 6,66 milisegundos. El periodo es 6,6 milisegundos sobre ¿quién? Sobre 2. Tenemos que eso es 3,33 milisegundos. Y el tiempo 2 va a ser igual, 3,33 milisegundos. ¿Por qué? Porque es el mismo periodo sobre esa frecuencia. Volvemos a lo mismo. Nuestra tabla B tiene nuestros datos teóricos, que son los que tenemos a la izquierda de la pantalla, pero debemos tener también nuestros datos medidos con osciloscopio. ¿Qué hacemos? Volvemos otra vez a nuestro multisim y acá ¿qué hacemos? Tenemos que modificar nuestro voltaje RMS. Tengan en cuenta que el voltaje RMS aquí ya es 5.30 y también tenemos que modificar la frecuencia. La frecuencia es de 150 Hz. Y volvemos a hacer las mismas mediciones. Tenemos voltaje RMS, tiempo de la onda positiva, tiempo de la onda negativa y vamos a cambiar frecuencia, periodo y voltaje pico a pico. Entonces esos datos tienen que ser muy similares o iguales a los que tenemos nosotros teóricamente. Voltaje máximo, voltaje mínimo. Entonces voltaje pico mínimo, voltaje pico máximo. Y así obtenemos nosotros nuestros datos para poder llenar nuestra tabla B, teniendo 15 voltios pico a pico. Para nuestra tabla 3. En nuestra tabla 3 nos especifican que tenemos un voltaje pico positivo de 1 voltio, a lo cual lo primero que podríamos hacer es hallar el voltaje pico a pico, que sería 2 por 1, ¿cierto? Que es igual a 2 voltios. ¿Listo? Nuestro voltaje pico negativo sería nuestro voltaje pico positivo por menos 1, igual a menos 1 voltio. Ahora, para nuestro voltaje RMS, pues no tenemos que hacer muchas operaciones ahí, que es el voltaje pico positivo por 0.707, a lo cual eso nos da 0.707 voltios RMS. Acá la frecuencia es igual, de 150 MHz, de 150 Hz, perdón. Entonces, 1 sobre 150 igual a 0.006. Eso se traduce a 6,66 milisegundos. Nuestro periodo serían 6,66 milisegundos dividido en 2, que eso es igual a 3,33 milisegundos. Y pues por ende nuestro tiempo de periodo de 2 es exactamente el mismo, 3.333 milisegundos. Siguiendo la línea, entonces nuestra tabla 3, nuestra tabla C, tenemos los voltajes y las mediciones teóricas, que son las que se encuentran similares a la página del lateral izquierdo, y vamos a hallar las medidas con osciloscopio. Volvemos. Entonces acá nosotros tenemos que
que modificar como tal el voltaje RMS de nuestra fuente. Serían 0.707 y nuestra frecuencia de 150 Hz. Simulamos. Entramos a nuestro osciloscopio. Lo encendemos. Y colocamos la medición. Entonces, aumentamos el rango para verlo un poco más grande. Y podemos tomar una foto. Entonces, vamos a medir frecuencia, vamos a medir periodo y vamos a medir voltaje pico a pico. Esos datos son los que se están recopilando como tal en la tabla, en nuestra tabla. Máximo, mínimo. Si ustedes se dan cuenta acá, el voltaje que nos está dando es 993.81 milivoltios. Y yo tengo como tal menos 1 voltio y 1 voltio. Realmente son muy cercanos. Se ve un número un poco diferente, pero es porque ya las mediciones del osciloscopio. Pero en realidad es la misma. El voltaje pico a pico está en 1.99. Tengo un voltaje de 2. Los tiempos serían 3.3 milisegundos para la onda positiva y 3.3 milisegundos para la onda negativa. Nuestro periodo es 6.67, 6.66 milisegundos en este caso, como lo tengo yo. Pero realmente es exactamente lo mismo. Bueno, y esa fue la explicación de las tres tablas de los voltajes y todo lo que estamos haciendo para la materia de elementos de electrónica. Espero sirva de gran ayuda. Muchas gracias.